Hoy tengo conmigo a una persona muy especial, que es Marco. Hola Marco, Buenas tardes, noches. Muchas gracias, apellido obligatorio. cuéntanos desde dónde nos hablas. Bueno, os hablo ahora mismo desde mi ciudad natal, Trenčín, en la República Eslovaca, en el centro de Europa, desde el corazón de Europa, Muy bien, ¿en qué país está eso? en Eslovaquia. Eslovaquia, claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar sobre una teoría económica postulada por Henry George, que en honor a él se llama georgismo o georgismo. Efectivamente, Y pues efectivamente. Marco nos va a contar un poco de qué va. Pero antes, pues quisiera yo saber a qué te dedicas, Marco, y cómo es que te dio a ti por estudiar esto del georgismo. Pues muchas gracias. Lo que ocurrió en realidad es que en realidad la economía tiene poco que ver conmigo. Digamos, son mis inquietudes por entender la naturaleza de las cosas y la realidad. Estas preguntas que uno tiene de niño, de decirse, ostras, mamá, pero ¿por qué hay gente que tiene un montón y hay gente que no tiene nada? Como que esas preguntas que a uno le asedian y le continúan en la cabeza a lo largo del tiempo, pues son preguntas que en realidad nunca me abandonaron en mis ratos libres, porque yo soy profesor de violín clásico en París, donde actualmente resido. En mis ratos libres me dediqué muchas horas a intentar entender pues, por qué había ese grado de miseria o más por una ambición personal de intentar entender la realidad de las cosas, vaya, que por qué las cosas son como son y por qué en realidad, pese a haber tantísima abundancia, no conseguimos que esa abundancia tenga una distribución, digamos, equitativa entre la población, ¿no? Entonces, llegado un cierto momento, recuerdo un buen día que me enfadé de estar leyendo la prensa y de no entender los términos económicos, entonces me dije, pues bueno, pues me compro una libreta en blanco, voy a intentar entender lo que es esto de la economía y me voy a poner a estudiar un poco más en serio de qué va. Y entonces partí de la base de decirme, bueno, pues si los economistas al uso no me están explicando después de todos sus años de estudio y todo de qué va esta historia, pues voy a intentar buscar a través de Internet, voy a intentar informarme, voy a intentar saber de qué va esto de la economía y por qué resulta que hay esas bolsas enormes de pobreza, por qué hay toda esa gente que sufre tanto pese a que cuando salimos a la calle vemos que hay tantísimos coches de lujo, casas, inmuebles, cosas que pasan ahí. Pues, ¿cómo ¿Y, funciona esto? y qué crees tú, Marco, que puede aportar el georgismo o que no haya o que no esté aportando ninguna de las teorías políticas conocidas y vigentes? Es una buena pregunta. En principio, lo primero de todo que me llamó la atención es que al encontrar el georgismo, yo nunca había oído hablar de él. Yo había oído hablar del capitalismo y yo había oído hablar del comunismo, o digamos de su vertiente diluida, que es el socialismo, la vertiente más suave del comunismo. Yo viniendo de un país comunista, sabía, ex comunista evidentemente, sabía perfectamente que el comunismo no lleva a ningún lado, porque yo hasta la edad de 6 años yo viví en Eslovaquia, pese a que luego me mudé a España y yo tengo perfecta memoria de ir al supermercado y de que no había productos y que mi madre preguntaba, ¿y la mantequilla, cuándo la vais a recibir? Y el señor o la señora de turno en la tienda decirle, oye, pues no, no sé. Entonces, y yo tengo conciencia de lo que el socialismo y el comunismo era, entonces sabía perfectamente que esa idea romántica del todo es de todos y vamos a hacer que todo sea público no funcionaba. Pero es que luego resulta que crecí en un país capitalista, como lo fue España en los años 90, y crecí, estudié en España y digamos que siempre tuve esos dos puntos de referencia, capitalismo y país que acababa de salir del comunismo, ¿no? Entonces siempre podía como año tras año comparar y ver cómo eso se desenvolvía y veía que ninguno de los dos sistemas eliminaba realmente el problema de base, porque el país en el que yo crecí los primeros 6 años de mi vida era miseria, vale. Todo el mundo tenía trabajo, todo el mundo tenía sanidad, pero ¿qué trabajo? ¿Qué sanidad?
Es decir, claro, es muy bonito decir todo el mundo tiene trabajo, pero claro, la gente iba y no tenía para comer. Quiero decir, vale, sí, estás inscrito, pero ya está. Entonces la gente como que encuentro que en Occidente idealizaban mucho el tema del comunismo y lo siguen, por desgracia, lo siguen haciendo. Incluso en países como Francia, donde resido actualmente, sigue habiendo esto. Entonces a mí lo primero fue que el georgismo nadie me lo había explicado, yo no lo había oído en mi vida. Fue una cosa que yo me topé con ello y dije, bueno, ¿y esto qué es? Y en realidad me topé con ello a través de un esquema piramidal en el que se explicaba la economía clásica. La economía clásica venía a establecer un sistema económico en forma de triángulo, en el que se explicaban tres factores. Se explicaba que en un eje, en un vértice del triángulo se encontraba el factor tierra, es decir, la tierra con sus recursos naturales. En un segundo vértice se encontraba el trabajo, es decir, la exerción de trabajo físico llevado a cabo por el hombre y la mujer sobre esa tierra. Y en el tercer vértice se encontraba el capital, que es el fruto de haber aplicado un trabajo a esa tierra. Y entonces se empezaba a explicar ahí en Internet, se empezaba a explicar que efectivamente esa era la manera en que se entendía la economía hasta llegado a un cierto punto en el que, digamos, la Escuela Económica de Chicago decidió eliminar ese factor tierra y convertir todo en una cuestión de trabajo o capital, de izquierda o derecha, de generar una dualidad en la que se oponía al empresario con los trabajadores, trabajadores empresarios, eliminando la tierra como tercer factor, la tierra apuntándola a la categoría de capital. Es decir, equiparando la Tierra a un teléfono móvil, equiparando la Tierra a un lápiz, equiparando la Tierra a dinero, no tengo a mano dinero para enseñar, pero que la Tierra la habían incluido en ese factor capital. Y al principio no entendía muy bien, pero ya el hecho de no haber oído jamás hablar del georgismo me llamó la atención. Dije, pues voy a investigar un poco. Sí, porque lo que diferencia la Tierra de un teléfono móvil es que la Tierra no ha sido creada por ningún ser humano, sino que ya estaba allí antes, bueno, antes de que llegasen los seres humanos, ¿no? Efectivamente, y además no solamente que no ha sido creada por ningún ser humano, sino que si nos planteamos la funcionalidad de la Tierra en nuestras vidas diarias, no tiene nada que ver con la funcionalidad del teléfono. Efectivamente, el teléfono móvil nosotros lo necesitamos en nuestra vida moderna, pero si me apuras, podemos vivir sin teléfono móvil. ¿Necesitamos los cascos para oír esta conversación? Bueno, sí, pero si se necesita, podemos prescindir de ellos. ¿Necesitamos vestir tan lujoso o tan bien o con tanta... Bueno, sí, pero también podemos prescindir. Pero de la tierra podemos prescindir, de la tierra que hay bajo nuestros pies podemos prescindir. No, por supuesto que no. Evidentemente, no. Ni del aire tampoco, ni del agua. Entonces, al decir tierra, no se está diciendo solamente tierra, sino que dice pues el agua, el aire, ¿no? Efectivamente, se engloba todo lo que es la esfera del medio natural no tocado por la acción del hombre. Es decir, tal como aparece el hierro en sus capas sedimentadas, el carbón, todas las fuentes de recursos naturales presentes en la Tierra de manera natural, de manera no tocada por el hombre. ¿No? En eso es lo que ellos englobaban en el elemento, en esa pirámide, o en esos tres factores. Cuando hablaban de la Tierra, englobaban eso, englobaban los recursos naturales con la Tierra. ¿No? Y entonces, ¿por qué se sacó de ese trío a la naturaleza? ¿Ya fue por un error o fue voluntariamente para que no llegásemos a un conocimiento certero de lo que es la economía real? Yo la respuesta a esa pregunta, por desgracia, no la tengo. Yo mis sospechas, evidentemente, como ser humano que soy, sabiendo la importancia de la información, las tengo. Y tengo mis sospechas, evidentemente, de que en un momento dado las escuelas económicas, al mando de quienes las financiaban, que no hay que olvidar que de donde viene el dinero siempre viene un poco la presión ideológica de hacia dónde tienen que tender
los conocimientos, me imagino que hubo unas presiones para que se dirigiese en ese sentido la búsqueda, es decir, que se plantease la idea de que lo que había que hacer era oponer capital frente a trabajo, oponer a los conservadores frente a los de izquierdas, a la derecha contra la izquierda. Es como que había un interés en polarizar entre dos el discurso, porque en esa polarización se perdía de vista lo subyacente, que era la tierra y los recursos naturales. De hecho, si nos fijamos un poco en las políticas económicas de los países en los que vivimos, occidentales, ya sea Francia, donde resido, España, donde residí durante la mayor parte de mi vida, o Eslovaquia, son países en los que el sistema está formado por dos injusticias que el georgismo analiza muy correctamente y que son manifiestas. Es decir, que a los seres humanos se nos quita el dinero de nuestro legítimo trabajo mediante una cosa llamada impuestos, es decir, el Estado viene y nos quita un 20, 30, 40, la parte que sea de lo que nosotros ganamos legítimamente, que siempre fue nuestro, y sin embargo al mismo tiempo permite que gente que se cree propietaria de la tierra que nadie ha creado se enriquezca del valor de la misma que ellos tampoco han creado. Es decir, que ha sido la sociedad que con su buen hacer ha ido incrementando ese valor y que la gente mediante el alquiler y mediante la venta obtienen los beneficios que van aparejados, ¿no? Entonces el georgismo plantea esta enorme problemática que está en la base de cualquier discurso económico, ya sea de derechas o de izquierdas, porque a fin de cuentas las derechas lo único que van a decir es, no, lo que hay que hacer es poner menos impuestos. No, no van a hablar del georgismo, no van a hablar del hecho de que esa tierra ya estaba ahí. Van a solamente decir, hay que quitar un poco de impuestos para que los ricos creen más trabajo, cuando también sabemos que no siempre es así. Y las izquierdas, por su historia, siempre van a decir, no, no, lo que hay que hacer es, hay que uh, meter impuestos a punta pala para financiar nuestros diversos y complejos sistemas entramados de chiringuitos, cada uno con su propio discurso, vaya, pero que fundamentalmente esos dos discursos vendrían a no mostrar la realidad subyacente, ¿eh? Que es una realidad que es triple, no es doble, ¿eh? Es una realidad triple. Sí, he estado estudiando un poco el origen del georgismo y bueno, eh, esta teoría política no les gusta nada a los terratenientes, porque claro, porque esta teoría política, según he estudiado, consiste en poner impuestos únicamente a la propiedad de la tierra, ¿no? Uh-huh. Y Digamos, sí, 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 te escucho. sí, y quitar impuestos, todos los demás impuestos, y dejar solamente los gravámenes sobre la tierra, lo cual perjudica sobre todo a los grandes terratenientes, y allá por el siglo XVIII, 1600 y pico, que es cuando empieza a plantearse este tema, pues hubo una gran oposición por parte de los terratenientes a esta teoría política, e incluso que llegaron a perseguir y a censurar y a condenar a economistas que osaban plantear este punto de vista. Sí, hay que entender un poco que el planteamiento, digamos, jurídico, o al menos eso es lo que yo estudié cuando intenté interesarme, el planteamiento jurídico sobre la propiedad de la tierra tiene dos aspectos, ¿vale? Tiene un aspecto de propiedad sobre la tierra y tiene un aspecto de usufructo de la tierra. El georgismo no pone en cuestión el derecho del ser humano a usar de manera privada la tierra, bajo ningún concepto. Es decir, el ser humano tiene el derecho a usar de manera privada la tierra para su vivienda, para la industria, para cualquiera que sea el menester que requiera el humano. Eso no se pone desde el georgismo, eso es lo que lo diferencia del comunismo. El georgismo no propone la colectivización ni nada de eso, ¿cómo se dice? La expropiación tan conocida
por el comunismo. No propone nada de eso. Propone que el valor de la tierra, el valor económico de la tierra, nunca ha pertenecido al dueño. Este sistema propone que la parte del valor que no tiene que ver con la casa que haya construida, la industria que haya construida, cualquiera que sea la cuestión humana, es decir, el 80, 90 o 85% del valor de ese suelo, que es creado por la comunidad, necesita, para que haya justicia social, necesita ser revertido y recuperado por el Estado, porque ese es el dinero que realmente ha sido creado por el buen hacer de la comunidad, de la ciudad, del pueblo, de la región, eh, de quien sea que haya estado ahí llevando a cabo la actividad económica, la actividad social, la actividad cultural, etcétera, etcétera. Claro, porque como la Tierra no ha sido creada por ningún ser humano, no le pertenecería a ningún ser humano, pero sí podría trabajar sobre ella, mm, pero sin llegar a apropiársela. Y en el momento en que deja de trabajar sobre esa naturaleza, pues deja de ser su propiedad. ¿Entiendo eso? Efectivamente, digamos, en cierta forma es así, hay muchos más tecnicismos para entrar en ello, pero digamos que el usufructo, es decir, el uso de la tierra, no se pone en cuestión, no se pone en cuestión ni siquiera el hecho de que porque tú abandones por tus vacaciones la tierra, alguien pueda venir y ocuparla por ti. No, eso no es así, porque existe una casa y tú la estás usando y tú la has pagado y evidentemente tienes todos los derechos que sobre ella se suponen. De lo que habla el georgismo es de que el valor del suelo que hay bajo esta casa, este no tiene nada que ver contigo. Es decir, ese valor es creado no por tu buen hacer, no por tu trabajo, no por tu iniciativa, no por tu invención, no tiene nada que ver con lo que tú aportas o dejas de aportar. Y el problema consiste en el georgismo fundamentalmente en el hecho de que divide a la sociedad en dos grupos claramente diferenciados. Aquellos con el privilegio del monopolio de la tierra, es decir, lo que en España se conoce como vivir de rentas, y aquellos que no pueden vivir de rentas porque no son propietarios. Es decir, ni siquiera aquellos que tienen una vivienda unipersonal y para su primer uso viven de rentas, porque no viven de rentas, porque ellos están ocupando la casa que viven. Estaríamos hablando de las personas que tienen segunda, tercera, cuarta, quinta residencia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y entonces el georgismo lo que propone es que el único impuesto que haya sea sobre las rentas de la propiedad de la tierra. Cualquiera que sea su uso y teniendo en cuenta el valor de mercado que existe. Hay muchos detractores del georgismo, o unos cuantos detractores del georgismo, que dicen que si se pusiese un impuesto al valor, al valor económico de la tierra, el valor económico de la tierra dejaría de tener sentido, es decir, que no se podrían evaluar los costes de la tierra si se les aplica un impuesto. Lo que pasa que esto no es cierto, porque eso sería únicamente en el caso de que se pusiese un impuesto del 100%. Bastaría poner un impuesto del 90% para que un terreno que antes valía, digamos, 300.000 euros, ahora valiese 30.000 euros. Y los precios de mercado seguirían funcionando como lo siguen haciendo hoy en día. Lo que pasa que pasaría una cosa muy peculiar a nivel de acceso a la vivienda, que es que de golpe la vivienda, en vez de valer lo que vale hoy, valdría un 10%. Habría que llegar a imaginarse el impresionante impacto que esto llegaría a tener en la vida de la gente, en la capacidad de fertilidad de Europa, en la capacidad de conformar familias, en la capacidad de estimular la economía. Porque he estado estudiando a Fernando Skornik, que es uno de los defensores del georgismo, y contaba que mientras que en Alemania los impuestos sobre la renta de la tierra era de un 6%, aquí en España era 20 veces menos. Debía de ser como 0, algo, ¿sabes? Y ese era el motivo por el que en España había tanta especulación, mientras que en Alemania no había, vamos, que casi no había especulación sobre la vivienda. Efectivamente, y a poco que analicemos la crisis de 2008,
Es que el problema, digamos que los medios de comunicación, el problema que tienen al plantear la explicación de la crisis de 2008 está en que su punto de origen no lo plantean correctamente. Dicen que era debido a las hipotecas subprime. Vale, era debido a las hipotecas subprime, de acuerdo. Pero esas hipotecas que ellos explicaban como que las habían concedido a gente que no podían pagar, lo que se olvidan de decir es que habían concedido cantidades ingentes de dinero para unos precios especulativos del suelo que habían aumentado de una manera, pero que no tenía parangón. Quiero decir que impresionante. Habían inflado los precios. Fue una burbuja especulativa del suelo. A tal punto, las burbujas especulativas del suelo están siendo estudiadas por economistas como Fred Harrison, Fred Foldvary o Fernando Skorny-Gerstein, al que has citado, que hay algunos de ellos, creo recordar como Fred Harrison, que por escrito ha sido capaz de anticipar con 13 años la crisis del 2008. De hecho, ya están anticipando una crisis del 2026. Es decir, que digamos que el suelo estaría siguiendo un patrón, el valor del suelo estaría siguiendo un patrón que explica mejor las crisis de lo que son capaces de hacer los actuales expertos. Vendría a decir algo así como que a medida que la economía va bien, entre comillas, entonces los precios del alquiler suben, 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 hasta que llegado a un cierto punto las empresas, los autónomos y tal, se ven en dificultad de poder llegar a pagar los alquileres a sus respectivos dueños y en ausencia de la capacidad de poder pagar esos alquileres, lo que hacen es deciden despedir a una, dos personas de las empresas. Entonces lo que ocurre es que esa una o dos personas en cada empresa generan una disminución de la fuerza de trabajo, de la gente que está trabajando y que está ganando salario, lo cual hace que esa gente entre en paro, haya menos consumo. A menor consumo, las empresas se ven obligadas a reducir la cantidad de producción, es decir, la cantidad de cosas que producen, lo cual lleva a más despidos, lo cual lleva, es como un círculo vicioso, la economía se contrae, se vuelve pequeña. Entonces entraríamos en esa fase como de bajada, ¿no? Eso es lo que explica gente como Fred Harrison y el georgismo. Y entonces es cuando la crisis, ¿no? Es cuando todo se reduce, muchos despidos, muchísimo paro, no hay dinero, no hay actividad económica, tal, 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 tal. Hasta que, llegado a un cierto punto, en esa especie de bajada, los precios de los alquileres se corrigen, es decir, se corrigen a la baja. Los precios de los alquileres bajan mucho, 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 hasta que las empresas y los autónomos y los profesionales son capaces de pagar los alquileres nuevamente, pudiendo mantener su ritmo de producción y poco a poco la gente puede seguir comprando. Entonces, poco a poco la economía se vuelve a reactivar, el carpintero viendo que empieza a poder vender como a salir de sus dificultades, puede seguir construyendo, fabricando, la empresa puede seguir tal, entonces puede recontratar a una persona, eso hace que la persona gane dinero, pueda consumir más y eso hace que poco a poco, a medida que esto se hace en muchas empresas, pues aumenta el número de personas trabajando, aumenta el gasto, aumenta el consumo y la economía se recupera. Estos economistas lo que han hecho ha sido calcular un ciclo, que ellos dicen ciclo de 18 años, que con más o menos de exactitud viene a explicar la gran mayoría de las crisis económicas que Occidente ha tenido, exceptuando los momentos de guerra, porque las guerras, al parecer, tienen un impacto muy negativo sobre el ciclo económico y lo desvirtúan. Han venido a explicar estos ciclos de 18 años de expansión y contracción del valor del suelo. Lo interesante de este punto es que aquella gente que conoce lo que pasa con el suelo y con su valor, entienden perfectamente que cuando estamos en crisis abajo abajo del todo, entonces ellos pueden comprar a precio de ganga el suelo y luego cuando están arriba, 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 arriba del todo, lo pueden vender a muchísimo más caro, generando especulaciones de carácter brutal por las que gente pagando poquísimo se lucra un montón sin, sin trabajar, sin aportar. El georgismo dice fundamentalmente que lo que habría que terminar es con el grupo de privilegiados que pueden
parasitar el dinero de la sociedad sin aportar nada a cambio, es decir, sin aportar ningún trabajo, ningún producto, que fundamentalmente es la gente que acaba lucrándose del valor de la tierra y los recursos naturales, por decirlo de manera breve y directa. Y eso se acabaría pues subiendo los impuestos a la tierra, al valor de la tierra y quitando todos los demás. Efectivamente, lo que pasa es que yo incluso me atrevería, si me lo permites, a plantear la idea tan siquiera de que sean impuestos. Quiero decir, impuesto es algo que se te impone. Y se te impone, por ejemplo, el que tú tengas que renunciar al 20, 30, 40% del dinero que tú ganas en aras de que vaya a un fondo común que va a ser usado, vamos a ver de qué manera. Basta que lo analicemos un poco en los países europeos para darnos cuenta de que, bueno, vale, las maneras son bastante polémicas, digámoslo en terminología políticamente correcta. Pero es que, claro, aquí de lo que se plantea es que cuando nosotros venimos a este mundo, o por ponértelo de una manera muy sencilla, es un poco como podría hacer un paralelismo con la esclavitud. De alguna forma, la persona que generó la primera generación de esclavos fue una persona que secuestró a esos esclavos y luego escribió unos títulos de propiedad sobre esos esclavos que eran falsos. Es decir, luego vendió a esos esclavos a a otra gente y se hicieron contratos de compra-venta de esclavos, pero que en su base jurídica eran fraudulentos. ¿Por qué? Pues porque la primera persona no compró esos seres humanos a nadie, los secuestró. Luego que editase y escribiese unos contratos de compra-venta, muy bien, pero es que esos contratos de compra-venta son papel mojado. ¿Me explico? Porque no estaban basados sobre un libre intercambio de contrato entre dos partes. Una parte fue secuestrada y la otra fue el secuestrador. Pues un poco parecido es lo que pasa con la tierra. Es decir, que sí, existen los contratos de compra-venta de la tierra. Lo que ocurre es que en realidad la primera persona que llegó a un determinado trozo de tierra ella se apropió de lo que había construido, de la casa, el huerto, la industria, el rascacielos, lo que fuese, junto con la tierra. Y lo que la persona realmente tenía derecho a la propiedad de ello real era solamente lo que había construido. Y se apropió de lo que había debajo. Y a partir de ahí expidió unos papeles que dicen que esto es mío y eso se transmite de generación en generación, dándole una especie de otorgada validez, pero que a cualquier entendedor poco, vaya, poco le falta para entender que efectivamente ahí hay algo que no cuadra, ¿no? Claro, dices que no se puede llamar impuesto a algo que realmente, sobre algo que realmente no pertenece a quien está sufriendo ese impuesto, como es el caso del valor de la tierra, ya que esa tierra no es producto del trabajo de esas personas que sufren ese impuesto, entre comillas, porque, ¿no? Digamos, exactamente, digamos que el impuesto, por llamarlo, porque la gente entiende el término impuesto, debería ser llamado mejor, no sé, podría dársele muchos nombres, pero uno de los nombres podría ser tasa de recuperación, es decir, una recuperación. ¿Por qué? Porque a determinado trozo de suelo, tú me has dicho que estás en Madrid, pues el metro cuadrado sobre el que tú estás sentado en Madrid se compone de dos valores fundamentalmente. Un valor del capital, es decir, de las paredes, los suelos, los radiadores, las ventanas, que vendría a representar el 15, 20, 25%, depende de la calidad de los acabados del edificio, pero es que el 80% del valor de ese metro cuadrado sobre el que tú estás colocado es un valor que ha sido creado por la comunidad. Es decir, es gracias a que hay las calles de Madrid, que hay los comercios, que hay los teatros, que hay los cines, que hay aeropuerto, que es la capital de España, que España es un país maravilloso para vivir y con una gente encantadora, que hay paz, que hay prosperidad, que es Europa, no sé, cosas de las cuales tú no tienes nada que ver. Y entonces, sí, tienes que ver, pero no tienes que ver en primera persona, no lo has creado tú unipersonalmente, como yo cuando doy mi clase de violín o tú cuando desempeñas tu trabajo, ¿me explico? Entonces, lo que el impuesto
que vendría a ser una tasa, viene a hacer es em, recuperar ese valor que ha sido creado por la comunidad y devolvérselo a la comunidad. Es decir, no dejar que el valor que ha sido creado por la comunidad se vaya al bolsillo privado y paradójicamente el dinero privado creado por nosotros con nuestro trabajo se tenga que ir al fondo común, que es lo que llamamos impuestos, a la comunidad. Es como si el sistema económico estuviese pervertido, estuviese invertido. ¿Mm? Mi dinero privado con lo que yo he ganado yo tengo obligatoriamente, bajo pena de cárcel y bajo pena de que se me haga daño a mi propiedad y a mi persona, tengo que entregarlo para que vaya al fondo común, al mismo tiempo que legalmente se permite que gente que se está beneficiando del valor común a través del suelo y los recursos naturales, se lleven ese dinero a su bolsillo privado. El georgismo viene a decir que no, que es que esto hay que terminarlo. Se acabó. Y hay que entender una cosa, o al menos eso es una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, es que estos economistas como Fred Foldberg, Fred Harrison y demás, en sus cálculos manejaban la idea de que en torno a 1 de cada 3 euros de la riqueza de un país, 1 de cada 3 es un montón de dinero, 1 de cada 3, un tercio de la riqueza generada en el país, se va a bolsillos privados a través únicamente del valor del suelo. Está muy de moda pensar en los bancos, está muy de moda pensar en que el origen del mal se encuentra en la deuda, etcétera, etcétera, pero es que de las hipotecas, etcétera, etcétera, pero es que hay que ir al origen de eso. El origen de que un banco pueda dar hipotecas tan grandes y lucrarse con tantísimos intereses está en que el suelo de por sí, todo ese mercado está alterado por decirlo de alguna forma, porque hay que pensar que es un mercado, primero, que jurídicamente, lo que comentábamos antes, que en realidad la propiedad, bueno, es legal, pero no es legítima. Y luego está, y luego está el problema que, claro, como la gente se puede lucrar comprando y vendiendo suelo, los bancos en realidad ganan un montón. Porque si hubiese impuesto, porque si se redujese al 10% el valor, los bancos, en vez de dar hipotecas de 300.000 euros, se verían obligadas a dar hipotecas de 30.000 por una misma propiedad, lo que supondría para ellos una radical reducción de los intereses, etcétera, etcétera, y que obligaría, digamos, al sector financiero a meterse en la economía real. ¿Y qué es la economía real? Pues es la economía de quien produce lápices, la economía de quien da clases, la economía de quien, yo qué sé, produce productos agrícolas, produce de alguien que contribuye, no de alguien que especula. ¿Mm? Y los primeros, bueno, que postularon esta teoría y trataron de aplicar estas medidas, pues, como digo, fueron perseguidos por los terratenientes que no querían en absoluto ver disminuido su poder político y económico. ¿De actualmente se sigue persiguiendo esta teoría? Bueno, sí, claro, se está silenciando, pero ¿con qué éxito? ¿Hay algún país que esté poniendo en práctica esta teoría política? Bueno, existen, de lo que yo sé, y mi conocimiento es reducido al respecto, me he interesado, pero tampoco tengo tantísimo conocimiento. Sé que a nivel local, en algunos pueblecitos de Estados Unidos, aplican con mucho éxito, pero evidentemente restringido, porque sigue habiendo impuestos federales, sigue habiendo impuestos estatales, etcétera, etcétera. Pero a nivel local, es decir, a nivel de ayuntamiento, aplican esta metodología con mucho éxito, no me acuerdo del nombre específico. Había dos pueblos en Estados Unidos. Siento mucho no poder acordarme ahora mismo, pero bueno, había dos pueblecitos de Estados Unidos y sé que en Dinamarca también en algunos sitios habían puesto en práctica esta ideología. Es que en realidad este sentido común, bajo, si se me permite esta apropiación del término sentido común, porque para mí me parece que es sentido común, es decir, que la gente que trabaja guarde lo que es suyo y que la gente que gana sin trabajar lo tenga que entregar, me parece sentido común. Eh, y sé que en Dinamarca había esto. Ahora, tú mencionabas desde el origen. El conocimiento del desequilibrio
en la posesión de la tierra es extremadamente antiguo. Ni siquiera nos remontamos a la etapa de Henry George del siglo XIX, nos remontamos algo así como 2000 años atrás, a la época de Cristo, porque incluso antes los hebreos ya tenían su famoso año del jubileo, es decir, ellos entendieron de alguna forma que el vecino que al llegar a la tierra prometida le tocó el lado sur, al lado del río, en el que da mucho el sol y en el que cultivar es súper fácil y con la misma cantidad de esfuerzo tenía 25%, 50 o 75% más de frutas y verduras que el vecino que por desgracia le había tocado el lado norte, un poco más alejado del río y con más piedras que tierra. Ellos entendieron esto y de alguna forma para evitarlo, lo que establecieron fue el famoso jubileo, que consistía en que un cierto tiempo, no recuerdo si eran 50 o 70 años, se reunían cada tantas generaciones y entonces lo que hacían era redistribuir la tierra, porque eran conscientes de que, oye, a ti te ha tocado una tierra que por sus características te genera más y tú te has enriquecido. Si siguiésemos en esta tendencia, tú acabarías siendo extremadamente rico, acabarías siendo el ejemplo del Monopoly, del juego. Yo no sé si tú lo conoces, imagino que sí. El juego del Monopoly. El primero que llega se lo queda y a partir de ahí tú me pagas cada vez que te pones en la casilla, pero ha sido un poco fruto del azar. No sé si me explico. Entonces, esto fue el modo de los hebreos, pero es que, por ponerte un ejemplo, tú que mencionabas de dónde viene esto, ya el historiador Plinio el Viejo decía algo así como latifundiam perdiderem Italiam, que venía a decir que el latifundismo, es decir, la propiedad privada de grandes extensiones de tierra, había sido el origen de la caída del Imperio Romano. Es decir, ya ponía en evidencia el hecho de que se amasasen inmensas cantidades de suelo en las manos de poca gente, que en realidad venía a ser un monopolio, había sido el origen de la caída del Imperio Romano. Y luego en la historia se ha visto otros dos o tres ejemplos en los que grupos moderados, porque siempre han sido los moderados en la historia, al menos lo que yo he estudiado, los que lo han intentado implantar. Hubo en el siglo XVIII en Francia los fisiócratas. Los fisiócratas era una gente con François de Quesnay, había gente que proponía esto, que proponía fundamentar la recaudación pública en la recuperación del valor del suelo y esto se articulaba a través de grupos, digamos, más moderados, no los jacobinos, eran los girondinos, eran los moderados de la Revolución Francesa que querían llevar a cabo eso. Todos estos fueron guillotinados por los radicales de izquierda que acabaron ganando. Un poco parecido pasó también en la Revolución Rusa. Había los bolcheviques y los mencheviques eran los este famoso lema de tierra, tierra y pan, pan y tierra, no sé cómo era. Fundamentalmente los comunistas reclamaban eso en el fondo, pan y tierra, es como el acceso a la tierra, que podamos tener cada uno nuestra tierra y que podamos ejercer nuestro trabajo sobre ella. Pues era una reclamación muy moderada, no era en plan te quiero asesinar para cogerte todo lo que es tuyo y vivir de eso, no, era como yo quiero poder ser capaz de abastecerme a mí y abastecer a mi familia. Eran ideologías económicas o de economía política moderada. Y hemos visto a lo largo de la historia que estas ideologías han sido fundamentalmente paradas por la vía de la violencia. Al menos esto es lo que yo he entendido que se desprendía de mi particular investigación, vaya, al respecto. Digamos que el término medio es, y la moderación es algo que a alguien no le interesa que cunda y que prefieren la polarización y los extremismos enfrentados. Es más fácil de controlar, fundamentalmente. Si nos fijamos, por ejemplo, en todas estas revoluciones árabes y tal, se ha visto de manera repetida que fundamentalmente los grupos que más perseguidos se encontraban eran los moderados. Siempre se dejaron las fuerzas opuestas y reaccionarias más fuertes, ¿no?
que entre la crispación, se dice esto en España de a río revuelto, ¿no? A río revuelto, pues ahí se pesca mejor, ¿no? Pues muy interesante. Y bueno, y de la vida de Henry George, ¿qué podrías contarnos? Bueno, yo tampoco conozco muchísimo, muchísimo, pero de Henry George lo que yo entendí de su vida es que era una persona muy despierta, que tenía inquietudes muy básicas y muy fundamentales, que intentó muchas cosas, trabajó en varios trabajos y sobre todo era una persona muy observadora de la realidad y se planteó esta pregunta fundamental de por qué a medida que veía el progreso en la región oeste de los Estados Unidos, esta implantación de la red ferroviaria, de las industrias y tal, por qué a medida que hay tanto dinero, tanta abundancia, cómo es posible que al mismo tiempo la miseria y los vagabundos y la gente sin hogar y los sin techo crezca. Como es que este es uno de los, digamos, una de las trampas un poco que el capitalismo nos ha tendido, que es que nos ha hecho creer de alguna forma que con el tiempo todo eso desaparecería, pero es que evidentemente basta darte una vuelta por las calles de París, por las calles de Madrid, y te darás cuenta de que efectivamente no ha desaparecido, sigue habiendo gente sin techo, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo miseria, sigue habiendo situaciones de extrema desigualdad. Entonces, este señor lo que hizo fue un poco pararse en seco e intentar entenderlo desde un prisma autodidacta, es decir, de no partir un poco de cero e intentar entender la realidad. Y francamente lo consiguió hacer bastante bien, hasta el punto que su libro Progreso y Miseria fue un bestseller. Hoy en día nadie habla de él, pero es un libro que vendió una cantidad de ejemplares impresionante, que en su momento rivalizaba con los libros de Mark Twain. Y Henry George llegó a ser una persona tan importante en los Estados Unidos que prácticamente fue elegido alcalde de Nueva York, es decir, quedó segundo en una súper polémica votación en la que la diferencia era en unos escasos votos. En fin, estuvo a punto de ser alcalde de Nueva York, Henry George. Esto es lo que cuentan las crónicas, un poco la historia y tal. Hizo una gira por Europa, tuvo que huir de Londres, pasaron muchas cosas en torno a Henry George y era una persona que parecía tener súper claras muchas cosas muy básicas, muy fundamentales, muy basadas como en la justicia social, en intentar que, bueno, pues, que las cosas vayan bien, al menos lo suficientemente bien para que sean su base justas, porque por desgracia el sistema en el que vivimos hoy en día no lo es decir, privilegia a aquellos que no producen y penaliza a aquellos que producimos. Entonces, claro, él planteaba esto, él planteaba una revisión de este sistema para que fuese un sistema mucho más sano, ¿no? Y no conozco muchos detalles más sobre su vida personal, la suya. A mí me interesaba mucho más el sistema que rescató de alguna forma. Y me gustaría un detalle, evidentemente apuntar que hoy en día no bastaría, al menos bajo mi criterio, no bastaría un único impuesto al valor de la tierra y los recursos naturales, porque hay realidades mucho más complejas como la contaminación, la destrucción medioambiental. Habría que, o sea, no se podía reducir todo a un impuesto único. Necesitarían existir penalizaciones de actividades que dañan el medio ambiente y tal y cual. Pero vamos, que en su base, a día de hoy, es el sistema que me parece que para mí tiene un aprobado. Quizás es por deformación profesional, como soy profesor, tiendo a pensar en evaluaciones. Pues para mí la evaluación de este sistema tiene un 5 sobre 10 al menos. Este está aprobado. Los otros no les puedo, por desgracia, no los puedo aprobar. Me gustaría, pero no los puedo aprobar. Pues, pues voy a leer aquí un pedacito de lo que dice la Wikipedia del georgismo en el apartado de influencia para que sepan los oyentes esto, a ver, cuáles son sus influencias, valga la redundancia. Ujú. Y pone aquí, Hong Kong es quizás el mejor ejemplo actual de una aplicación con éxito de un alto impuesto sobre el valor de la tierra. El gobierno de Hong Kong genera más del 35% de sus ingresos de los impuestos sobre la tierra. Debido a esto, pueden mantener a sus otros impuestos bajos o inexistentes y aún mantener un superávit presupuestario. Sin embargo,
se señala que el gobierno de Hong Kong mantiene un fuerte monopolio sobre la tierra con un acceso elitista que crea una escasez artificial de estas a favor de las grandes empresas, contrario a las aspiraciones igualitarias de Henry George. ¿Has oído hablar del caso de Hong Kong, Marco? Sí, sí, evidentemente. Y de hecho encuentro que Wikipedia lo explica muy bien. Es decir, no hay que confundir el georgismo con una panacea. El georgismo lo que viene a plantear son bases de justicia social económica. Ahora, una vez ese dinero es recuperado por el Estado, hay que conseguir que haya políticos a la altura que sepan qué hacer con ese dinero correctamente, porque si se imponen legalmente condiciones de nuevo monopolistas, evidentemente nos vamos a encontrar un poco en una situación en la que sí, va a haber mejoras, pero no las deseadas realmente. O sea, las deseadas realmente, ¿cuáles vendrían a ser? Vendrían a ser, en el caso de una familia de 4 miembros, como lo plantearía el georgismo, papá, mamá y 2 hijos, vendría a ser que papá y mamá, bajo un sistema georgista, es decir, ni capitalista ni comunista, sistema puramente georgista, de golpe y porrazo recibirían el 100% del dinero, es decir, el bruto, en su salario donde dice bruto, eso es lo que recibirían en su cuenta corriente cada vez que trabajan, cada mes. Cuando saliesen a la tienda a comprar, no habría IVA, no habría impuestos. Es decir, la persona se encontraría con el 100% de su dinero, se encontraría con que todo sería del orden de, dependiendo de qué producto, entre el 4 y el 20%, o no sé cuánto es el IVA ahora mismo en España, pero 4 y 20%, digamos, más barato todo, y se encontraría con que el acceso a la vivienda sería radicalmente diferente, porque un piso en vez de valer 300.000, valdría 30.000, por ponerte un ejemplo, o 45.000 o 60.000, pero no 300.000. Entonces, claro, la situación para las familias sería extremadamente diferente, incluso que si hubiese aspectos legislativos un poco como lo que pasa en Hong Kong, ¿no? Sí, puede haber líos de políticos, pero bueno, creo que es cuestión de la ciudadanía de saber elegir bien a quién colocar en situaciones de poder, ¿no? Pero lo que es el sistema en sí mismo es un sistema que llevaría a una mayor justicia social cuando lo miramos desde un punto de vista, pues, cómo afectaría a cada sector, ¿no? Cuando intentamos entender cómo afectaría a las familias, a las empresas, pues, eso es interesante. Pues aquí, siguiendo la Wikipedia, pues hablando así un poco para saber de qué rama pende, Henry George dice que Henry George se consideraba continuador del liberalismo y la tradición clásica del laissez-faire de Smith, Ricardo y Stuart Mill, incluyendo predecesores en algunos puntos como Thomas Paine, Benjamin Franklin, Herbert Spencer y los fisiócratas que has mencionado tú antes. Ujú. Entonces, sí, pues sería Efectivamente. de la rama, bueno, un continuador del liberalismo. ¿Tú algo que objetar? Bueno, solamente que la gente hoy en día, liberalismo, por desgracia, se ha alejado de eso, ¿no? El liberalismo hoy en día es una especie de intento de optimizar los recursos, es decir, de intentar que los impuestos sean lo más bajos posibles, extrayendo de ellos la mayor eficacia, ¿no? Esta sería la idea, es un poco lo que gente como Ciudadanos, como Macron y tal, querrían plantear. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es que lo que ocurre es que los medios de los que tú extraes, es decir, el origen, la fuente de la que tú extraes ese dinero es ilegítima, o al menos así lo veo yo. Es decir, cogerle a la gente el dinero que ella ha producido no está bien, viene a ser robar. ¿Me explico? El Estado se ha arrogado ese derecho, bueno, se ha arrogado ese derecho históricamente. Lo que ocurre es que el Estado podría perfectamente financiarse de un medio que para la consecución de sus fines no necesita en absoluto robar a nadie. Es decir, que puede recuperar ese dinero del valor del suelo y los recursos naturales sin necesidad de intervenir en absoluto en el dinero privado fruto del trabajo de nadie. ¿Mm? Entonces los liberales se han alejado completamente de esto hasta el punto que ni lo mencionan. Es decir, yo no he escuchado a Albert Rivera ni he escuchado a Macron jamás hablar de nada de esto. Vaya, me sorprendería teniendo en cuenta
el pasado de ambos y lo que supuestamente, bueno, la actualidad de lo que se está viendo por sus acciones, que tal fuese el caso. Vaya. ¿Y tú a Macron y a Albert Rivera los llamarías neoliberales o liberales simplemente? Eh, Monta tanto, fundamentalmente me daría un poco igual, porque en cuanto entendemos un poco cómo funcionan, viene a ser la misma idea fundamental de que hay que quitar dinero de donde la gente es suyo para darlo a donde no, la gente no es suyo. Es decir, que viene a ser esa consideración falsa del capitalismo que trata, al origen de esta conversación lo decíamos, que trata igual a la tierra que a un móvil, independientemente de que no se dan cuenta de que la tierra yo la necesito para sobrevivir, pero el móvil no. El agua yo lo necesito para sobrevivir, pero el móvil no. Es decir, este es el problema básico. Es decir, a nivel de economía política, estos nuevos liberalismos vienen a ser una especie de, no sé, yo lo llamaría más bien un capitalismo eficaz. Lo que pasa es que la eficacia de un sistema que en su base ya es injusto, pues a mí no me queda otra opción que ponerlo en tela de juicio. No me puedo colocar en una posición de decir, ah, qué maravilloso que es. No, por desgracia, no es eso lo que puedo hacer. Pero entonces, ¿tú adscribirías a Henry George como un liberal? Yo creo que si Henry George viese, personalmente, si viese Henry George a Ciudadanos y a Macron, pero oye, que no se me ofendan los de Ciudadanos, que me he permitido decir Ciudadanos, pero da un poco igual, porque da igual qué fuerza política, todas están de acuerdo en permitir el robo legalmente, en un caso y en el otro. Pero si Henry George viese eso, diría, de liberal nada, señores, déjenme tranquilo, a mí pónganme en otro lado. A mí pónganme en otra categoría que con esto no quiero tener nada que ver. Es más, yo personalmente, si se me permite la especulación, evidentemente es una especulación y si hay alguien que acabe viendo este vídeo más allá de nosotros dos, pues que lo sepa, que es mi propia especulación. Yo considero que este sistema es un sistema profundamente cristiano en su base, profundamente cristiano, que está profundamente ligado a lo que en las escrituras se hablaba de Jesucristo, de su comportamiento, de la justicia y del compartir, las cosas que han hecho que este continente haya podido dar muestras de este esplendor del humano en muchos aspectos, aunque haya muchos que evidentemente me hablarán del colonialismo y se enfadarán. Y teniendo en cuenta todo eso, incluso con eso, yo creo que es un sistema extremadamente cristiano en su base. Y Henry George, pues se consideraba a sí mismo cristiano y admitió tener influencias de los evangelios. Yo esto no lo vi en sus escritos, pero sí hacía referencia al creador, sí hacía referencia a- hay de la lectura de sus textos se desprende una inmensa sacralidad, es decir, una tendencia a la trascendencia fundamentalmente, a intentar entender las cosas desde un punto de vista para el futuro, para el bien de las generaciones futuras, etcétera, etcétera. Algo que por desgracia no ocurre hoy en día. Y hablo de España como podría hablar de Francia, de Eslovaquia, de mi país, de quien sea. Cuando vemos a los líderes, son líderes cortoplacistas. En el mejor de los casos están pensando en las siguientes elecciones. No estamos hablando de gente que tiene una visión de futuro a largo plazo eh, para la comunidad que sea. Entonces, él sí, de su lectura se puede desprender que había un intento. Ahora, yo reconozco abiertamente, soy defensor del georgismo en tanto que es el sistema que he encontrado el más coherente de todos. Si mañana vienes y me dices, oye Marco, que hay algo que tú no has entendido y que es todavía mejor, oye, pues bienvenido sea, por favor. Quiero decir, todo lo que sea entender mejor y llegar a soluciones más directas y realmente a soluciones eficaces de verdad, bienvenido sea. ¿Y tú has estudiado un poco la obra de Rothbard? De Rothbard lo que sé es que él era anarcocapitalista, es decir, era un abogado del laissez-faire. Laissez-faire viene a decir que cada uno haga lo que le dé la gana
pero claro, respetando de manera radical la propiedad privada de la tierra. Y esto establece una especie de ley del Monopoly. Es lo mismo que jugar al juego del Monopoly. ¿Que por qué la gente se enfada tanto y se cabrea tanto cuando jugamos al Monopoly? Pues porque el Monopoly es un juego fundamentalmente injusto. Es decir, como te ha tocado el dado y te ha tocado en la casilla azul oscura y te has comprado el Paseo del Prado y no sé si era la Castellana o qué calle era en el Monopoly español y ya te has forrado. Es decir, ya tienes las de ganar el juego entero. Entonces, claro, Rothbard era un defensor de eso. Es decir, el que primero llega se lo queda. Basta con echar un vistazo a la legislación en materia de descubrimientos del nuevo mundo, de América. Es decir, el que llega lo coloniza y es suyo. Es como, vale, pues perfecto. Como, no sé, para mí tiene un cierto sinsentido, ¿no? Sí, la explotación vale, pero es tuyo. Quiero decir, ese planteamiento tú no has producido nada de lo que tiene que ver ahí. Es decir, esta idea del derecho internacional de que llegas y porque lo descubres es tuyo, no sé. Yo lo siento, quizás alguien me puede ver un poco tonto diciendo esto, pero yo no lo veo así. Yo solamente me he leído un libro de Rothbard, que es Ética de la Libertad, y aparecía, y él trataba ese ejemplo de que tú acabas de dar de el colonizador que llega y dice, pues, como he llegado yo primero, pues toda América es mía, por ejemplo. Pero él lo que decía es que estaba en contra de eso, sino que lo que decía es que uno era dueño, entre comillas, porque no sé si será la palabra exacta, era dueño de la tierra que trabajaba y solamente de esa, de ninguna más. Pues Entonces, si ese era el caso, pues si ese era el caso, señor Rothbard, yo me desdigo de lo que he dicho y lo que yo leí no corresponde en absoluto con lo que tú me dices y tendría que estar necesariamente de acuerdo, porque cae de cajón que eso es mucho más justo para quien lo oiga. que- Pero vaya, que el georgismo no establece tampoco que sea únicamente la tierra que tú usas la que te corresponda. Es decir, el georgesmo dice, bueno, pues que hay una persona con 6 residencias. Perfecto, hay la persona con 6 residencias, allá la persona, pero tiene que devolver el dinero al Estado por cada metro cuadrado de cada una de las 6 residencias. Eso es lo que explica el georgismo. claro, y así se evita el monopolio, porque nadie querría tener 100 viviendas si tuviese que pagar unos impuestos altos por tantas viviendas. Efectivamente. Con eso se rompe el ciclo de especulación sobre algo tan necesario para la vida humana como es el suelo. Porque sin suelo no podemos hacer nada. Ninguna de las actividades humanas es posible sin suelo. Pues muy interesante porque si yo pues conocía todo lo de la estafa de la creación del dinero, el dinero fiat, la reserva Sí. fraccionaria y este tema pues lo he descubierto pues hoy mismo y ayer que me puse a estudiar. Pero sí que muy Bueno, interesante, porque esto hay que tenerlo en cuenta, este factor de la pobreza que tenemos, que no es solamente que la banca sea privada, sino también que la tierra sea privada. ¿Mm? Digamos que el valor de esa tierra sea privado, no la tierra en sí misma, cada uno que la use. Que para que no caigamos en la idea que alguien nos pueda reprochar que sois comunistas. No, no somos comunistas. No estamos hablando de que la tierra sea colectivizada y tu casa deje de ser tu casa. No, tú sigues usando de manera privada, eres usuario privado, teniente privado de tu casa, tenedor, por decir, de tu casa, pero el valor económico de esos metros cuadrados que hay bajo la casa, no en la casa sigue siendo tuya 100%, pero el suelo que hay debajo de ella y su valor económico no. Entonces es eso de lo que el georgismo eh, habla fundamentalmente.
Y una cosa, un apunte que se me viene, acaba de venir a la mente. El mercado del suelo es una de las cosas que también entendí estudiando un poco, es que el mercado del suelo es un mercado inflexible, es un mercado rígido. ¿Qué significa esto? Significa que hay tantos números hay un número de metros cuadrados fijo de tierra cada año. Es decir, salvo en los sitios en los que explota un volcán y aumenta un poco la superficie de una isla, el número de metros cuadrados en el planeta Tierra es el mismo todo el tiempo, año tras año. Lo que pasa es que la población mundial crece y crece y crece y crece, lo que hace que el valor de cada uno de esos metros cuadrados en términos generales, aun con las oscilaciones, los vaivenes, los subes y los bajas, crezca de manera muy fuerte, ¿no? Sí, Mark Twain dijo una vez que le dijo una vez a uno, compre tierra, que ya no se fabrica. Fundamentalmente, si no recuerdo mal, Mark Twain fue uno de los que entendió el georgismo y hasta cierto punto hacía, digamos, proselitismo o en favor eh, de Henry George y de lo que Henry George explicaba. ¿Sabes tú si eran amigos, Mark Twain y Henry? Lo desconozco, lo siento, esa información no la tengo, pero sí que eran coetáneos, tengo entendido. Ah, bueno, pues seguro que se conocieron porque en aquellos tiempos el mundo era un pañuelo, no como ahora, que es una sábana. Sí, sí, puede ser seguramente que llegasen a conocerse. En cualquiera de los casos, dos personas muy interesantes. Me hubiese encantado poder conocerlas. Pues muchísimas gracias, Marco. ¿Quieres añadir algo más? No, es sencillamente quizás decirles si en algún momento esto llega al público que no me tomen muy en serio, es decir, que tomen lo que yo he dicho, pues un poco como lo que a alguien que no es experto en la materia, bueno, quizás decir sí, que traduje en su momento un libro de Martin Adams, esto hay que decirlo, que se llamaba Tierra y que se llama Tierra, Martin Adams. Y a través de la fundación educativa que creé con mi mujer, que se llama amica.net, amyca.net, pusimos disponible gratuitamente y públicamente este libro para que fuese leído por la gente. Entonces, es un libro que viene a explicar lo que en esta charla hemos estado hablando en varios capítulos, muy bien explicado, porque Martin Adams es un chico estadounidense que se ha tomado de su propio dinero y su propia iniciativa el tiempo de escribir este libro, con el modelo, explicando el modelo georgista. Pero bueno, que a lo que venía al principio era decir que bueno, que la gente que sencillamente que no me crea mucho, que sencillamente se quede con la nota de lo del georgismo, intente estudiar un poco por su cuenta, preguntarse si podemos en estos tiempos tan de encrucijada, de volveremos a tiempos pasados como proponen Podemos, Vox, estos movimientos que nos quieren llevar hacia atrás en el tiempo, en ciertas formas, que no en otras, evidentemente, en ciertas formas. Tenemos soluciones nuevas, tenemos opciones nuevas. ¿Por qué en sus planteamientos no hay nada nuevo en materia económica, que es lo que al final finalmente es lo más importante? Es decir, cómo nosotros manejamos nuestra economía, nuestros bolsillos, si podemos o no comprar, invertir, hacer cosas, si podemos vivir nuestras vidas en paz, que la gente se pregunte un poco eso, si podemos tener acceso a nueva información o nos vamos a quedar con movimientos más o menos derecha, más o menos izquierda, que vienen a proponernos soluciones que ya la historia nos ha demostrado que por desgracia no funcionan. Yo vengo de un país en el que se ha demostrado fuertísimamente que la ultraizquierda y los movimientos comunistas fueron un desastre. Y bueno, en España se demostró claramente que los movimientos de ultraderecha y fascistas también hicieron mucho daño. Entonces, bueno, esto, animar a la gente que no me crea mucho, que investigue y que se plantee si hay algo para el futuro o nos vamos a quedar eh, repitiendo un poco plato de lentejas, si se me permite Pues muy bien, la Marcos. expresión. En el futuro, pues seguiré estudiando el tema y podemos quedar otro día para seguir profundizando ya en los detalles. Y recuérdame, bueno, en la descripción del vídeo pues pondremos el libro que ha traducido Marco. eh, y pues, ¿no tienes algún tipo de canal de YouTube o algunos Eh, vídeos?
No he hecho nada al respecto más allá de traducir el libro. Francamente, he estado tan ocupado, estoy tan ocupado con mi labor de profesor que no he tenido nada de tiempo para dedicarme. Lo pensé en varios momentos, pero bueno, también en cierta forma soy un poco tímido para hablar de esto porque no es mi área de experto. Mi área de experto es el violín. Entonces, esto digamos que es una pasión que tengo por intentar entender la realidad, intentar entender por qué las cosas no funcionan o por qué funcionan mal. Y digamos que no me he atrevido tampoco me imaginaba que esta conversación fuese a ser pública. Pensaba que hablaría contigo y bueno, bienvenido sea. Quiero decir que si es de aras de hacer que las cosas vayan mejor, pues mira, que sea así. Pero no he hecho nada así, más allá de traducir este libro, eh, eso es todo lo que he hecho al respecto. Pues ya es muy importante esa labor. Pues muy bien, Marcos. Pues me alegro mucho de hablar contigo y pues mm, tuya es la última palabra. Pues muchas gracias a ti por invitarme, he visto tus vídeos, me han gustado, me has parecido una persona honesta, que bueno, he hecho el esfuerzo de contactarme contigo y de intentar hacer llegar esta información a personas que creo que bueno, que tienen algo que decir y que pueden condicionar positivamente la opinión pública. Porque España es un país que quiero mucho y a los españoles también, y estoy muy agradecido pues de todo lo que he podido vivir ahí desde los 5 años que llegué allí, 5 o 6 años hasta los 18. Entonces, pues esto es lo que tengo que decir. Pues muchísimas gracias, Marcos. Y a todos los oyentes, pues que en el futuro más. Y nada, adiós a todos.